En 30 años de analizar transferencias de armas estratégicas, nunca había presenciado una sola entrega que alterara el equilibrio de poder global tan drásticamente como lo que se confirmó hace apenas 72 horas. Rusia ha entregado 15 misiles balísticos intercontinentales, RS-28 Sarmat, a Irán. Hablamos de 15 de las armas estratégicas más devastadoras jamás desplegadas por fuerza militar alguna en la faz de la Tierra. Cada uno es capaz de transportar múltiples vehículos de reentrada con objetivos independientes y cuenta con un alcance que supera los 18.000 kilómetros. Y cada uno tiene la capacidad de evadir absolutamente todos los sistemas de defensa antimisiles que existen hoy en el planeta. El arma que la OTAN bautizó como Satán II, precisamente porque ningún sistema de contraataque occidental puede detenerla, está ahora en manos de una nación que ha pasado 5 décadas preparándose exactamente para esta oportunidad estratégica. Y lo que vino después de esta entrega no se quedó en la teoría. En cuestión de 48 horas, los planificadores militares iraníes ejecutaron la campaña de ataques estratégicos más trascendental en la historia moderna del Medio Oriente. La cadena de suministro de la CFDI, esa arquitectura logística que sostiene cada operación terrestre, cada salida aérea y cada despliegue naval que mantiene Israel, ha sido desmantelada por completo. 250.000 soldados israelíes, desplegados a lo largo de los sectores operativos del norte, centro y sur, se toparon de frente con un aislamiento total. Quedaron cortados de cualquier reabastecimiento, sin refuerzos y sin ninguna coordinación de mando que tuviera sentido. La rendición que vino después no fue una decisión política negociada en capitales lejanas. Fue una cruda realidad operativa, forzada por el colapso absoluto de los cimientos materiales de los que depende cualquier campaña militar. En la sala de crisis del Pentágono, ese silencio que describí en análisis anteriores ha dado paso a algo mucho más perturbador. Es el reconocimiento de que el entorno estratégico que Estados Unidos construyó y mantuvo durante 3 décadas ha llegado a su fin. Y no se fue apagando poco a poco, sino que terminó de golpe en un solo fin de semana de fuego y acero. Esta entrega del Sarmat no es simplemente una transferencia de armas, es la confirmación operativa de que Rusia e Irán han establecido una asociación estratégica de tal profundidad y consecuencia que reestructura fundamentalmente los cálculos de cada gobierno en la Tierra. Lo que estoy a punto de desglosarles es el desarrollo estratégico más importante de nuestra generación, y sus implicaciones se extienden mucho más allá del teatro inmediato del Medio Oriente. En este análisis voy a responder las 4 preguntas que todo observador serio necesita tener claras. Primero, ¿cómo logra exactamente el RS-28 Sarmat derrotar la arquitectura de defensa antimisiles en capas que Estados Unidos y sus aliados pasaron décadas construyendo? ¿Y qué significa su presencia en manos iraníes para cada cálculo estratégico a lo largo del Pacífico, Europa y el Medio Oriente? Segundo, ¿qué elementos específicos de la cadena de suministro de la CFDI fueron los objetivos y por qué la destrucción resultó ser tan exhaustiva? ¿Y cómo fue que 250.000 soldados se encontraron en una posición donde rendirse se convirtió en la única opción operativamente viable? Tercero, ¿por qué la respuesta de Washington a la transferencia del Sarmat reveló los verdaderos límites de la proyección de poder estadounidense de una forma que ninguna crisis anterior había expuesto por completo? Y cuarto, a medida que el polvo se asienta sobre lo que podría ser el periodo de 72 horas más decisivo en la historia militar moderna, ¿hacia dónde va realmente este conflicto? ¿Y cómo se ve en realidad el mundo que va a emerger de todo esto? Si encuentras valiosa esta profundidad de análisis estratégico, suscríbete y quédate conmigo. Dale me gusta, comparte esto con cualquiera que esté tratando de entender lo que genuinamente está pasando y deja tu evaluación en los comentarios. Yo los leo todos y la verdad es que me ayudan a afinar mi propio pensamiento sobre estas cuestiones. Ahora sí, déjenme mostrarles el panorama completo. La destrucción de la cadena de suministro que provocó la rendición de 250.000 soldados israelíes no fue el resultado de un solo ataque dramático. Fue la consecuencia acumulativa de una campaña orquestada con precisión milimétrica que desmanteló sistemáticamente cada nodo en la arquitectura logística de la CFDI. Todo esto a lo largo de aproximadamente 72 horas de operaciones continuas. Desde un punto de vista profesional, la secuencia de selección de objetivos refleja una planificación estratégica del más alto nivel. Es el tipo de campaña que las academias militares van a estudiar durante generaciones. La fase inicial apuntó a la infraestructura portuaria de Israel con una exhaustividad absoluta. Haifa, Asdod y los 3 principales puntos de entrada marítima por donde fluye más del 90% de las importaciones militares israelíes fueron golpeados simultáneamente en las primeras horas. El complejo de Haifa
Absorbió la mayor concentración de los ataques, dada su importancia desproporcionada para la logística militar. Las evaluaciones de daños confirmaron que las 7 grúas principales para el manejo de contenedores quedaron inoperativas. Toda la infraestructura de la terminal de combustible fue destruida y la zona de almacenes militares aduaneros, que cubre unos 180.000 metros cuadrados, quedó reducida a escombros en llamas. La terminal de suministros militares de Asdod fue atacada con la misma precisión milimétrica. Esto eliminó la opción de ruta alternativa que los planificadores israelíes habían asumido que les daría redundancia. El papel de Eilat como alternativa sureña a través del Mar Rojo fue neutralizado por completo. Lo lograron mediante una combinación de daños a la infraestructura del puerto y operaciones de interdicción de los hutíes contra las embarcaciones que se acercaban al corredor del Mar Rojo. La segunda fase apuntó a la red de logística terrestre que distribuye los suministros desde su llegada al puerto hasta el despliegue operativo. El principal oleoducto militar, que va desde Haifa hasta los centros de distribución centrales, fue golpeado en 7 puntos distintos. Lo hicieron con patrones de cráteres diseñados específicamente para evitar cualquier reparación rápida. Las reservas de munición estratégica en Teifen y el complejo logístico central en Tel Hashomer fueron destruidos por completo. Esto eliminó aproximadamente el 60% de las reservas de municiones listas para usar disponibles para las fuerzas desplegadas. Las instalaciones de almacenamiento en frío que mantienen los suministros de raciones militares para la fuerza desplegada también fueron un objetivo. Utilizaron un patrón de secuencia que maximizó el deterioro de los alimentos, incluso en donde el daño estructural fue incompleto. La tercera fase se enfocó en la arquitectura de comando y control que coordina la distribución logística. Las instalaciones del intendente general de las FDI fueron atacadas de lleno. Los sistemas informáticos que manejan el seguimiento de inventarios, la asignación de transporte y la programación de reabastecimiento quedaron degradados. Esto se logró mediante una combinación de ataques cinéticos y operaciones cibernéticas llevadas a cabo en paralelo y de forma coordinada. Para cuando terminó la tercera fase, las FDI no solo habían perdido suministros físicos, habían perdido la capacidad institucional para administrar los pocos suministros que les quedaban. La realidad numérica que enfrentaba la estructura de la fuerza desplegada se volvió operativamente insostenible en cuestión de horas. Los 250.000 soldados desplegados en los teatros de operaciones activos requerían aproximadamente 1.000 a 400 toneladas diarias de suministros para mantener su efectividad en combate. Hablamos de combustible, municiones, comida, agua, suministros médicos y los incontables artículos que sostienen a una fuerza moderna en el campo. La destrucción de la cadena de suministro redujo la distribución diaria disponible a menos de 200 toneladas, es decir, apenas el 14% de su requerimiento operativo. A las 48 horas de iniciada la campaña, las unidades de avanzada ya reportaban el agotamiento del combustible y la falta de municiones, además de la ruptura total de la red de evacuación médica que sostiene el manejo de bajas. En un lapso de 72 horas, múltiples mandos a nivel de división habían alcanzado ese umbral operativo, en el que continuar la resistencia ya no era viable. Y la rendición, cuando por fin llegó, no fue un solo momento dramático. Fue una secuencia en cascada de decisiones a nivel de unidad, tomadas por comandantes que enfrentaban realidades operativas simplemente imposibles. La principal división blindada del Comando Norte se rindió primero cuando sus reservas de combustible cayeron por debajo del límite necesario para cualquier movimiento táctico. Las brigadas de infantería del Comando Central siguieron sus pasos, cuando falló su reabastecimiento de municiones y sus reservas de comida se esfumaron. Para el final del tercer día, el proceso de rendición se había vuelto algo institucional. No fue una derrota en batalla, sino el reconocimiento de que un ejército no puede pelear cuando no puede comer, no se puede mover y no puede disparar. El RS-28 Sarmat es el sistema de armas con mayores consecuencias estratégicas que se encuentra actualmente en servicio operativo en cualquier lugar del mundo. Y su transferencia al control operativo iraní representa un desarrollo cuyas implicaciones van mucho más allá del contexto inmediato de Medio Oriente. Entender esta arma es absolutamente esencial para comprender por qué el entorno estratégico ha cambiado de raíz. El Sarmat es un misil balístico intercontinental pesado, con un peso de lanzamiento de aproximadamente 28 toneladas métricas. Tiene un peso máximo de lanzamiento que le permite transportar hasta 10 vehículos de reentrada con objetivos independientes, o, como alternativa, una combinación de ojivas convencionales y vehículos de planeo hipersónico como el Avangard. Su alcance supera los 18.000 kilómetros, lo que significa que puede alcanzar cualquier punto de la Tierra desde las instalaciones de lanzamiento en Irán. Sus opciones de trayectoria incluyen el perfil balístico convencional y una capacidad de bombardeo orbital fraccional.
Esto le permite acercarse a los objetivos desde cualquier dirección, incluyendo sobre el Polo Sur. Estamos hablando de un vector contra el cual los radares de defensa antimisiles estadounidenses actuales tienen una cobertura mínima. Lo que hace que el Sarmat sea genuinamente revolucionario como arma estratégica es la combinación de características que derrotan a todas las arquitecturas de defensa existentes. La fase de impulso es más corta que la de sistemas comparables, lo que reduce drásticamente la ventana de combate para cualquier intento de intercepción en esa etapa. Durante la fase de curso medio, transporta múltiples señuelos y ayudas de penetración que complican la capacidad de discriminar las ojivas reales de las contramedidas. En la fase terminal, despliega vehículos de reentrada maniobrables capaces de evadir interceptores endoatmosféricos. Y la opción de llevar el vehículo de planeo hipersónico Avangard introduce una capacidad de carga útil que ningún sistema defensivo actual puede enfrentar con éxito. Los 15 Sarmat transferidos a Irán ni siquiera necesitan ser empleados en toda su configuración estratégica para producir efectos decisivos. Cargados con ojivas convencionales que son paquetes de ataque de precisión de alto rendimiento diseñados para destruir infraestructura endurecida. Estos le brindan a Irán una capacidad de ataque estratégico que puede alcanzar cualquier objetivo en Israel a solo minutos de la autorización de lanzamiento. Y el efecto psicológico y disuasorio de poseer esta capacidad es por lo menos tan significativo como su uso operativo. Los planificadores israelíes operan ahora en un entorno donde cualquier ataque contra Irán conlleva el riesgo implícito de represalias del Sarmat. Represalias directas contra la infraestructura estratégica israelí. Y ese riesgo restringe fundamentalmente las opciones operativas israelíes en todo el espectro de la planificación militar. La transferencia en sí misma representa una decisión estratégica por parte de Rusia de una importancia verdaderamente histórica. El Sarmat no es un arma que Rusia transfiera a la ligera. La decisión de entregar 15 sistemas operativos a Irán refleja un cálculo muy claro de los beneficios estratégicos de esta transferencia. Vincular a Irán a los intereses estratégicos rusos, demostrar el compromiso de Rusia con sus asociaciones y la imposición de nuevas restricciones a Estados Unidos e Israel. Todo esto supera los riesgos de brindarle este nivel de capacidad a un socio regional. Ese cálculo es en sí mismo un punto de datos de enorme importancia porque indica cómo evalúan el panorama los planificadores estratégicos rusos. Indica que ven el entorno geopolítico actual como uno en el que la restricción tradicional sobre transferencias de armas avanzadas ya no sirve a los intereses de Rusia. Lo que más me preocupa de esta transferencia, habiendo pasado años estudiando las dinámicas de proliferación de armas, es el precedente que marca. Una vez que un sistema de armas de esta categoría ha sido transferido fuera de las estrictas relaciones bilaterales que antes los contenían, las reglas cambian. El umbral para futuras transferencias a otros socios en otras regiones se ha reducido fundamentalmente. El entorno estratégico que operaba bajo el supuesto de que las armas estratégicas se quedarían confinadas a las potencias nucleares originales ha sido reemplazado. Ahora estamos en un entorno en el que esas armas pueden fluir a través de asociaciones y alianzas, y lo hacen con consecuencias que ningún marco de control de armas actual está preparado para manejar. Habiendo pasado bastante tiempo observando cómo funciona realmente la toma de decisiones estratégicas de Estados Unidos frente a una crisis genuina, les puedo decir que la respuesta del Pentágono a la transferencia del Sarmat reveló algo mucho más significativo que la sola situación operativa. Reveló los límites institucionales de un establishment estratégico estadounidense que no ha enfrentado seriamente la posibilidad de ser incapaz de responder. Incapaz de responder a un desarrollo estratégico importante durante al menos 3 décadas. Las opciones de respuesta inmediata disponibles para Washington conllevaban costos que superaban lo que el entorno político y militar actual puede absorber. Una acción militar directa contra Irán, en represalia por aceptar la transferencia del Sarmat, sería demasiado riesgosa. Podría desencadenar exactamente el intercambio estratégico que el Sarmat está diseñado para hacer imposible de ganar. La capacidad iraní para cerrar el estrecho de Hormuz, combinada con su demostrada habilidad para penetrar las defensas aéreas israelíes a gran escala, y combinada ahora con armas estratégicas capaces de alcanzar cualquier objetivo en la región. Todos estos factores crearon colectivamente un cálculo de escalada en el que cada opción agresiva estadounidense producía consecuencias brutales, consecuencias que ningún tomador de decisiones responsable se atrevería a autorizar. Las opciones diplomáticas demostraron estar igualmente limitadas. La transferencia fue una decisión soberana de Rusia de entregar armas a un socio con el que mantiene una relación estratégica reconocida.
Las protestas, sanciones, amenazas o presiones económicas de Estados Unidos no produjeron ninguna respuesta rusa que valiera la pena, porque el valor estratégico que Rusia obtiene de la transferencia supera cualquier costo económico marginal que Occidente le pueda imponer, especialmente a una economía rusa que ya se ha adaptado de sobra a las sanciones existentes en los últimos 3 años. La dimensión de la gestión de alianzas introdujo aún más restricciones en todo este panorama. Israel, el aliado estadounidense más afectado, se encontró en una posición muy difícil. Washington podía brindar apoyo diplomático, armas defensivas adicionales y asistencia económica, pero en realidad no podía revertir la situación estratégica que creó el Sarmat. Las opciones de tranquilidad en las que las administraciones estadounidenses anteriores confiaban para manejar la ansiedad de sus aliados en crisis ya no servían, o no estaban disponibles o eran simplemente insuficientes para abordar la magnitud de lo que acababa de pasar. El liderazgo israelí, enfrentando la rendición de 250.000 de sus tropas y la destrucción total de su cadena de suministro, no requería consuelo, sino un camino a seguir. Y el camino a seguir que cualquier análisis serio identifica, conduce directamente a una negociación con Teherán. Una negociación en términos que la cultura política israelí, históricamente, no ha aceptado jamás. El reposicionamiento del grupo de portaaviones que analicé en desgloses anteriores cobró un nuevo significado en todo este contexto. Los buques, que se retiraron de las posiciones de avanzada en el Golfo de Omán, no estaban simplemente respondiendo a las amenazas de misiles antibuque. Estaban operando en un entorno donde la introducción de armas estratégicas alteró fundamentalmente el cálculo de riesgos para cualquier presencia militar estadounidense. Las bases de avanzada en Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos ahora operan bajo la amenaza implícita de una capacidad de ataque estratégico. Una capacidad letal que ninguna arquitectura defensiva puede enfrentar de manera confiable. Ese cálculo de presencia que ha anclado la estrategia estadounidense en el Medio Oriente durante décadas requiere ahora una revisión fundamental. Yo sé cómo piensa el alto liderazgo en el Pentágono en momentos como este, porque lo he observado de cerca. El instinto institucional es proyectar continuidad y estabilidad, emitir comunicados enfatizando el compromiso estadounidense, programar consultas adicionales con los aliados y anunciar revisiones de la postura estratégica, que producen muchos papeles, pero absolutamente ningún cambio. Ese instinto funcionó bastante bien en entornos donde el equilibrio estratégico subyacente seguía siendo favorable a los intereses estadounidenses, pero resulta profundamente inadecuado para el entorno actual, en el que el equilibrio ha cambiado de maneras que la continuidad institucional ya no puede ocultar. Lo que más me llama la atención de la ejecución iraní de esta campaña, y quiero ser muy preciso porque el punto es genuinamente importante, es que la transferencia del Sarmat por sí sola no habría producido estos resultados en manos de un operador sin la capacidad institucional para emplear esas armas. Rusia transfirió los sistemas, pero Irán proporcionó la visión estratégica, la planificación operativa y la disciplina institucional. Todo eso fue lo que tradujo esos sistemas en efectos decisivos en el campo de batalla. Esa distinción es vital, porque refleja el patrón más amplio que ha caracterizado este conflicto desde sus fases más tempranas. La institución militar de Irán no es un ejército de reclutas que simplemente cumplen con los movimientos de una obligación profesional. Es la expresión operativa de una convicción nacional que se ha forjado a lo largo de 5 décadas de presión externa, sanciones y puro aislamiento estratégico. Los oficiales que planearon la campaña de destrucción de la cadena de suministro lo hicieron con la calma enfocada de verdaderos profesionales. Sabían exactamente lo que estaban haciendo y por qué era tan importante. El personal de inteligencia que proporcionó los datos había pasado años construyendo el panorama completo de la arquitectura logística israelí. Los técnicos que integraron el Sarmat a la doctrina operativa iraní se habían preparado para esa integración durante años antes de que ocurriera la transferencia. Hablamos de una profundidad institucional construida bajo condiciones de aislamiento forzado y sostenida a través de décadas de intentos externos por debilitarlos o desestabilizarlos. Eso es exactamente lo que distingue la respuesta de Irán del tipo de respuesta que armas importadas producirían en un contexto menos preparado. El Sarmat, en manos iraníes, es un arma empleada por un operador que de verdad sabe cómo usarla. Esta misma arma transferida a un entorno institucional menos desarrollado no habría producido los efectos estratégicos que acabamos de observar. Y el contraste con la situación de Israel no podría ser más instructivo. Las FDI, a pesar de toda su genuina sofisticación técnica, se encontraron en una posición muy vulnerable. Su cadena de suministro, el requisito más fundamental de cualquier operación militar, dependía de infraestructura que podía ser cortada por un adversario decidido.
Ese poder prestado que ha sostenido las operaciones militares israelíes durante décadas simplemente colapsó. Las armas, las municiones y la experiencia logística estadounidense no pudieron compensar la pérdida de la infraestructura física que recibía esas importaciones. Cuando los puertos fueron destruidos, los almacenes arrasados y la red de distribución rota, ese poder prestado se volvió inaccesible. No importaba cuánta cantidad estuviera teóricamente disponible en instalaciones lejanas, los 250,000 soldados que se rindieron no lo hicieron porque les faltara coraje o compromiso. Se rindieron porque el sistema institucional que sostenía su capacidad de pelear había sido desmantelado de manera integral. Y ese desmantelamiento fue obra de una institución militar iraní que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La transferencia del Sarmat aceleró y amplificó lo que ya estaba en marcha. Pero no fue lo que creó la capacidad subyacente que produjo este resultado. Mi evaluación de hacia dónde lleva todo esto, y estoy siendo muy directo porque las implicaciones son brutales, es que ahora estamos operando en un mundo donde el entorno estratégico unipolar que definió la posguerra fría ha terminado. Ha sido reemplazado por una realidad multipolar, en la que las armas estratégicas avanzadas pueden fluir a través de asociaciones y alianzas. Y lo hacen de maneras que los marcos de control de armas anteriores nunca fueron diseñados para manejar. La decisión rusa de transferir los Sarmat a Irán sienta un precedente durísimo que va a remodelar la planificación estratégica global. Y China está observando esta transferencia con lupa. Sus cálculos sobre transferencias similares a sus propios socios estratégicos como Corea del Norte o Pakistán van a estar moldeados por los resultados operativos en el Medio Oriente. La demostración de que una transferencia de armas estratégicas puede producir efectos decisivos en el campo de batalla altera por completo el análisis de costo-beneficio. Para las naciones de todo el sur global que han pasado décadas navegando entre la presión estadounidense y su propia aspiración de autonomía estratégica, los eventos de las últimas 72 horas constituyen un punto de referencia de un peso histórico. Es la demostración de que potencias regionales decididas pueden desmantelar las capacidades militares de aliados fuertemente respaldados por Estados Unidos. Y que la respuesta estadounidense se ve restringida por las mismas realidades estratégicas que restringen la confrontación original. Esto altera de raíz los cálculos de cada gobierno que actualmente está sopesando sus opciones estratégicas. La narrativa de que el poder militar estadounidense es la única base confiable para la seguridad nacional acaba de toparse de frente con un contraejemplo operativo que no se puede ignorar. Las implicaciones de estos eventos en el mercado energético introducen variables cuyos efectos se van a sentir a nivel mundial durante años. La capacidad demostrada de Irán, la amenaza al estrecho de Hormuz y las armas estratégicas crean una prima de riesgo en los mercados energéticos globales que los precios no han absorbido todavía. Cuando ocurra esa absorción, los efectos económicos van a remodelar la situación política en cada una de las principales economías. Esto traerá consecuencias que fluirán de regreso al entorno estratégico de maneras que complican aún más los cálculos estadounidenses. En Moscú y en Beijing, la satisfacción estratégica es tremenda. La asociación ruso-iraní acaba de demostrar efectos operativos que superan con creces lo que cualquiera de las dos capitales podría haber logrado por sí sola. Ese modelo cooperativo, en el que un socio proporciona las capacidades estratégicas y el otro aporta el marco operativo para emplearlas, establece una plantilla a seguir. El liderazgo chino está estudiando este modelo cuidadosamente y su implementación en otras regiones seguirá patrones ya validados. En 30 años de análisis estratégico he sido testigo de muchos momentos que nos vendían como puntos de inflexión. Momentos que, en retrospectiva, resultaron ser solo ajustes menores dentro de un marco continuo. Pero este no es uno de esos momentos. La entrega de 15 misiles Sarmat a Irán, el desmantelamiento de la cadena de suministro de las FDI y la rendición de 250,000 soldados israelíes es otra cosa. Todo esto representa un cambio cualitativo en el entorno estratégico global que ninguna maniobra política podrá revertir jamás. Las instituciones y alianzas del mundo de la posguerra fría se construyeron para un entorno estratégico muy diferente al de hoy. Se van a adaptar, las instituciones siempre se adaptan, pero esta adaptación va a ser costosa, muy disputada y peligrosa. La transición al mundo que está emergiendo ahora mismo va a definir el panorama estratégico para al menos la próxima generación. Y las decisiones que se tomen en las próximas semanas en Washington, Moscú, Beijing, Teherán y Tel Aviv van a determinarlo todo. Determinarán si esa transición produce un nuevo equilibrio estable o si nos acelera hacia una confrontación mucho más amplia. Y la pregunta con la que quiero dejarlos es esta. Ya hemos visto lo que una potencia regional decidida, apoyada por una asociación estratégica y armada adecuadamente,
puede lograr contra la fuerza más respaldada de su región. Hemos visto cómo se ve el Pentágono cuando sus opciones están genuinamente restringidas. Y hemos visto cómo se ve la rendición de 250.000 soldados ante una realidad operativa aplastante. Lo que aún no hemos visto es cómo la arquitectura institucional construida para un mundo diferente se adapta realmente a este nuevo mundo que ya nos alcanzó. Esa adaptación es la historia de los próximos meses y será la historia estratégica más trascendental de nuestra generación. Deja tu evaluación en los comentarios. Yo los leo siempre y me ayudan a afinar el análisis que le pongo a estas cuestiones. Si este desglose te aportó valor, compártelo. Dale me gusta y suscríbete para obtener el análisis geopolítico más serio sobre este conflicto. La próxima actualización ya se está cocinando. Quédate conmigo.